más de La Voz a Ti de Vida desde Radio Atalaya de Cabra, con la colaboración de la Asociación Cultural Naufragio. Dicen que no hace falta la poesía. Suponen que la gente necesita comer, con eso basta. Pero sucede que existen vegetales desplegando tenaces sus corolas de pétalos, amarillos, ingrávidos, profundos, escarlatas, milagrosos añiles aterciopelados, acuarelas ventosas como el mar en las islas. Todo como reclamo puntual a unos insectos laboriosos, pequeños, más bien pardos. La madre tierra lo sabe desde siempre, solamente los hombres se atreven a dudarlo. No hace falta, eso dicen. Aún así, qué difícil, qué objetivo tan arduo intentar convencer, no obstante, junio, de la inutilidad de la belleza. Estamos seguros de que si ustedes no están escuchando, pues no considerarán que no haga falta la poesía. Pero seguro que conocerán a alguien que pondrá en duda no solamente que haga falta la poesía, el verso, el ritmo, sino también la prosa, el ensayo, incluso el pensamiento. Esperemos que con este programa de hoy le demos algún motivo para convencerlos, o por lo menos para que tengan la duda. Y para ello, pues me acompañan en este programa Sensibudia, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Carmen Fuentes, buenas tardes. Buenas tardes. Irene Usurita, buenas tardes. Buenas tardes. Y Julián Valle. Muy buenas tardes, Julián. Hola, muy buenas tardes. Julián Valle, que es la persona a la que vamos a entrevistar y que le voy a dejar el micrófono para que lea fragmentos de un artículo para entrar un poco en calor. Con la sombra de Richelieu. Cada vez que finalizo el último volumen de la trilogía de los mosqueteros, el quinto de mi colección, lo hago con una amarga sensación de tristeza. Cierta congoja que me oprime la garganta, me reseca el paladar y me aguijonea la yema de los dedos, allí donde las hojas de buen papel marcaron el paso del relato. La historia de 4 hombres obligados por unos particulares principios insobornables e impulsados por una amistad indestructible. La historia de 4 amigos condicionada por el curso de la tragedia, la misma que protagonizaría sus propios desenlaces, pero también por los laureles de la gloria, hasta el punto de ser conocidos como los 4 famosos, porque en efecto, aquellos 4 hombres, D'Artagnan, Athos, Porthos y Aramis, eran venerados por cuantos llevaban espada, como en la antigüedad fueron venerados los nombres de Hércules, Teseo, Castor y Pólux. El primer lunes del mes de abril de 1625, en el burgo de Metz, encontramos a un joven D'Artagnan lleno de ilusiones, dispuesto a cruzar aceros con Rochefort. 40 años después, en las húmedas tierras holandesas, el conde, envejecido por los años, los trabajos y las penas, caería muerto de un balazo, apenas tomado su bastón de mariscal. Y en estos 40 años las aventuras se suceden, hilvanadas por Dumas y su negro a lo largo de cientos de páginas, con la maestría digna de un genio de las letras, la sombra del gran ministro Richelieu constantemente presente y una lealtad y un respeto entre los 4 amigos por encima de bandos y ambiciones. Continuaremos siendo amigos, aunque peleemos por causas opuestas. Los ministros, los grandes y los reyes pasarán como un torrente, la guerra civil como un incendio, pero nosotros seremos siempre los mismos. Julián Valle Rivas nació en Lucena en 1980, es licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba, es colaborador habitual de los diarios surdecórdoba.com y Lucena Digital, y también de la revista Saigón, y ha publicado los libros San Jorgista Araselitano y Ni Piedad ni Perdón, motivo por el que lo tenemos hoy aquí. Este último que es una recopilación de sus artículos publicados entre 2011 y 2016 y que se ha presentado en Lucena, en Cabra, en Priego, gracias a la Asociación Cultural Naufragio. Así que, para empezar la entrevista, Julián, ¿por qué ha titulado a la recopilación de artículos Ni Piedad ni Perdón? Ni Piedad ni Perdón es el título de uno de los artículos que aparecen en esta recopilación y que se inspira en ese famoso discurso de Manuel Azaña del 18 de julio del 38 que pronunció en el Ayuntamiento de Barcelona y que combinaba con aquella paz, piedad y perdón, ¿no? Quería escoger el título de uno de los artículos que componían la recopilación de este libro, y yo creo que este no solo era un título que servía para
recoger los principios del propio artículo, sino de todo el espíritu de la recopilación. Esa honestidad, esa sinceridad con el que abordo cada uno de los artículos, y que deben ser los principios de todo artículo, creo yo, literario y de opinión, de todo escritor que se digne escribir un artículo literario o artículo de opinión. Esa sinceridad y esa honestidad marcan una serie de puntos básicos, y esa falta de piedad y perdón cuando es necesario, cuando esa honestidad es sincera y cuando esa honestidad se convierte en brutal, es básica para el desarrollo del mismo. Yo creo que ese espíritu se manifiesta en cada uno de ellos, o he intentado hacerlo, y en el conjunto de la obra, y por eso escogí el título. Y sobre la temática que podemos leer en Ni piedad ni perdón, ¿de qué temática prefiere escribir? Pues la verdad es que tengo tanta libertad a la hora de escribir los artículos, sin ningún tipo de cortapisa ni restricción, que no tengo ninguna temática concreta sobre la que escribir o sobre la que prefiero escribir. Abordo un tema que me gusta o que creo que es relevante en ese momento, o incluso que no lo sea, porque que haya una noticia que no salga en prensa o no salga en televisión no quiere decir que ya haya desaparecido, ¿no? Abordo el tema, y sea cual sea literatura, sea historia, sea un tema de actualidad, sea alguna anécdota que me haya ocurrido. Pero, como decía, no tengo ninguna temática especial a la hora de escribir, porque si bien es cierto que no me siento a escribir hasta que no tengo las primeras palabras, la primera frase, la primera línea, no es menos cierto que siempre abordo la escritura con la sensación de que no voy a lograr culminar esas 850 palabras que componen los textos de cada uno de los artículos, ¿no? Y es esa duda la que me aborda siempre, ¿no? Pero ciertamente no tengo ninguna temática especial, la que en ese momento considero más adecuada. ¿De qué artículo te sientes más orgulloso? Me ha resultado muy difícil abordar la recopilación de los artículos en esta obra. No soy yo quizás el más idóneo para decir cuáles son los mejores o cuáles me siento más orgulloso. Me gustan prácticamente todos. De ahí la dificultad a la hora de abordar la recopilación. Pero sí tengo un especial cariño hacia determinados artículos, como por ejemplo los artículos de homenaje a Larra, de 175 años de su fallecimiento, o el que escribía dedicado a Grace Kelly, o al resto de actrices que fueron de un cine que ya prácticamente no existe, ¿no? Pero también hay artículos o anécdotas, muchas anécdotas que se recogen en esta recopilación, ¿no? Pero hay artículos que no se recogen en esta recopilación. También tengo un especial cariño, como algunos que por su solución de continuidad no los pude incluir, ¿no? Algunas anécdotas o experiencias vividas con mi amigo Tito Liviano, o incluso la serie de 16 artículos de historismo constitucional, ¿no? Que no deja de ser una narración bastante peculiar, y subrayo lo de peculiar y particular, sobre nuestra historia constitucional. ¿Qué autores han influido más en tu estilo? Los autores que más han influido en mi estilo han sido aquellos que, por su narrativa o por su estilo narrativo o por el español que han empleado, me han ayudado a impulsar la escritura y a impulsar la lectura, ¿no? Sobre todo está Galdós, Benito Pérez Galdós, está Arturo Pérez Reverte, está Juan Manuel de Prada, por Valle Inclán, por momentos también Cela, por momentos, y por supuesto también está Larra, que es un autor, es un personaje que no solo ha ejercido cierta influencia, sino que me ha fascinado desde siempre, no solo o no tanto por la tragedia de su final, como por la lucidez de su propia existencia, ¿no? Pues muchas gracias, Julián. Quisiéramos hacerte una última pregunta. Sabemos que eres un buen entendedor de cine, así que ¿qué opinas? ¿Hay buen periodismo sobre cine en la actualidad? Sí, hay, y en España
siempre ha habido importantes críticos cinematográficos que han participado dentro del periodismo, y también hay algunos que no lo han hecho. Por ejemplo, ha habido antiguos ya fallecidos como Ángel Fernández Santos, José Luis Warner, que han sido grandes críticos de cine, que han participado y han escrito sus críticas en periódicos como El País, El Mundo, La Vanguardia. Y en la actualidad pues también tenemos a críticos cinematográficos como Carlos Bollero, Javier Ocaña, pero también ha habido otros que, como digo, no han intervenido dentro del periodismo, ¿no? Por ejemplo, ahora recuerdo a Miguel Marías, el hermano de Javier Marías, y otros que han sido o que son escritores y que no se dedican de forma profesional a la crítica de cine, pero sí han dedicado algunos de sus artículos a ello, ¿no? Como por ejemplo el propio Javier María o el propio Arturo Pérez Reverte, ¿no? Salvando muchísimo la distancia, yo mismo también he dedicado muchos artículos al cine. Es un género que me gusta, soy aficionado, más que nada, pues la literatura es más una necesidad y el cine es una afición, pero que mi próximo artículo, pero se publique la semana que viene, los primeros días de agosto, pues versará precisamente sobre una película. Pero sea cual sea los críticos cinematográficos que prefiramos, y como digo, en España hay y sigue habiendo muchos y muy importantes, muy influyentes, no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional. Hay que tener en cuenta que la crítica de cine no deja de ser una opinión más. Y como opinión debemos tomarla. Y quiere esto decir que no debemos esperar, como ocurre con el escritor o el articulista, el lector no puede esperar a que su articulista preferido, o su crítico, en este caso su crítico cinematográfico preferido, publique su reseña para dejarse influir, ¿no? Debe ser una opinión más dentro de muchas otras, le debe ayudar a fomentar su propio espíritu crítico, ¿no? Debe servir para enriquecerse, y como tal debe ser abordada. Una reseña cinematográfica de un crítico cinematográfico debe ser abordada como una opinión más. Ahora seguiremos hablando de cine en unos instantes. Antes vamos a hacer una pausa musical. Tengo que decir que el poema con el que abrí el programa es de Raquel Lancero, que se me olvidó decir la autoría. Y bueno, lo dicho, ahora toca una pausa musical que viene de la mano de Adriana Varela, una de las voces más conocidas del tango actual, que realiza una versión tanguera del poema 15 de Pablo Neruda. Me gustas cuando callas, que no necesita más presentación. Me gustas cuando callas. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas, llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me
gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. El poema pertenece a Jaime Gil de Viedma, uno de los autores más importantes de la llamada generación del 50. Autor de Según sentencia del tiempo, Colección particular y la imprescindible La persona del verbo. Y continuamos en nuestro programa hablando de cine, con una apuesta en común sobre literatura y cine. Y por eso la pregunta primera, pues seguramente que una respuesta va a ser muy variada entre los miembros del programa. ¿Cuál consideráis que es la mejor adaptación al cine de un libro que hayáis leído? ¿Qué opina Irene? Cuando leí esta pregunta, la verdad que no me vino una a la cabeza. Se lo tuve que preguntar a una amiga y me dijo las ventajas de ser un marginado, de Steve Chbosky, no sé cómo se dice, que la película fue adaptada y dirigida por el propio autor del libro. Y la verdad que sí que coincidía con ella en que esa película para mí fue como un complemento del libro, digamos que es lo que considero que es lo que hace que te guste la adaptación. Bueno, ahora después comentaremos sobre esa pregunta de por qué no suelen casar, pero esa fue una película que me gustó muchísimo el libro como la película. Muy bien. Sensi, ¿cuál crees tú que es la película que mejor se ha adaptado al cine? Bueno, yo me tengo que ir el libro. Al cine y la literatura española. Y tengo que nombrar a Tristana de Galdós, la versión cinematográfica que hace Luis Buñuel. Me gusta bastante porque es una interpretación muy libre de la novela. Y bueno, como dice Irene, ahora veremos que a veces en libro y película pues suele crear un desánimo en el espectador a la hora de llevarlo al cine, y en este caso mi primera impresión con esta obra cinematográfica de Luis Buñuel fue exactamente eso, desencanto, pero cuando volví a ver la película me di cuenta de que era una interpretación libre y era una obra totalmente distinta a la que había escrito Galdós. Sí, hay más Buñuel que Galdós ahí, esa Tristana, pero buena película. Y Julián, ¿qué opinas tú? Hay buenas adaptaciones de libros al cine. Ahora mismo se me vienen algunas. Por ejemplo, El nombre de la rosa, en 1986, ya me remonto un poco más. En 1986, pues Sean Connery, es una buena adaptación del libro de Umberto Eco, y sobre todo es una buena adaptación ambiental. Desde el punto de vista del escenario, es una muy buena adaptación por parte de Jean Llano en este libro. También es muy buenísima adaptación El halcón maltés, 1941. Muchos de los diálogos que se recogen en El halcón maltés son prácticamente copiados del libro. Prácticamente son copiados del libro. Es muy buena adaptación con Humphrey Bogart, es una película muy recomendable. Y recomendaría también, por decir algún título más, Asesinato en Oriente Express, la película de Sidney Lumet, que si tiene una particularidad especial es que quizás, siempre respetando a David Suchet y la adaptación que hace del personaje de Hercule Poirot en las 13 temporadas de la serie,
para la televisión que hizo. Hay que decir que la caracterización de Albert Finney, que es el protagonista, puede ser una de las más logradas de las que se haya llevado al cine, ¿no? Un poco esa caracterización, esa figuración del personaje y la caracterización del mismo, uno de los que más se parecen con la descripción que hace Agatha Christie de Hércules Poirot. Y por decir un último título, también muy buena adaptación, quizá porque el propio autor hubiese participado en el guión, El maestro de esgrima, creo que el año 92, de Olea. Es muy buena adaptación también de un libro. Carmen, ¿qué libro has visto adaptado perfectamente al cine? La verdad es que me cuesta mucho ver una película si ya me he leído el libro que trata sobre lo mismo. Por ejemplo, hay mucha gente que me ha recomendado ver la película de Los Miserables, pero ya me había leído el libro y cuando me puse a ver la película la tuve que quitar porque no podía. Y como eso, muchos ejemplos más, por ejemplo, Carrie, de Stephen King. Pero bueno, si tengo que elegir alguna, por ejemplo, me pareció muy buena, después de haber leído el libro, me pareció muy buena adaptación la del niño con el pijama de rayas, y es verdad que algunos pequeños detalles no estaban, pero me pareció bastante conseguida. Muy bien. Y Carmen, ¿por qué creen que cine y literatura hablan idiomas distintos? Yo creo que he interpretado la pregunta de forma distinta que mis compañeras que estaban citándola antes, porque al fin y al cabo no creo que hablen idiomas tan distintos, porque para mí tanto el cine como la literatura son arte. Ambos nos pueden emocionar, ambos nos pueden hacer sentir cosas, ambos nos pueden hacer reflexionar, ambos nos pueden enseñar cosas, y por eso creo que no es tan distinto. Pero la mayor diferencia entre ambos es que la literatura nos hace imaginar ese mundo, nos hace que nosotros creemos un mundo totalmente distinto, y además que en cada persona es de una forma, y sin embargo el cine ya nos da esas imágenes y todos vemos las mismas. Por lo que se puede decir que el cine podría ser como la literatura cuando nos da pereza. Irene, ¿estás de acuerdo con Carmen? Antes decíamos tanto Sensi como yo, que lo hemos estado comentando antes cuando estábamos juntas, que vemos que hablan idiomas distintos porque tienen estructura y ritmos muy distintos, no sé cómo expresarlo. Digamos que el objetivo es ese, emocionarte, entretenerte, contarte una historia, pero vamos, ese es el objetivo en sí de todas las artes. Pero claro, respecto a la estructura, es que no se pueden comparar los mismos detalles que tiene una novela, y lo que ha dicho ella, cada persona se lo imagina de una manera, y entonces cuando quieres llevar lo que tú te has imaginado en un capítulo que tiene miles de detalles a una escena, es imposible, cada persona lo ve de una manera. Entonces, en ese sentido, yo creo que estábamos en la misma opinión con lo que decía Carmen. ¿Y por alusiones en sí? Me toca hablar. A ver, con respecto a una cosa que ha dicho Carmen, yo creo que estamos en la misma línea también. Que es verdad que no es que hablen lenguajes tan distintos o idiomas distintos, sino más bien que trabajan pues con códigos diferentes. Ambos son arte y por lo tanto pues van a suscitar una serie de interpretaciones en cada persona diferentes. Ahí es donde yo me distancio un poco de lo que decía Carmen sobre las imágenes y las palabras. Tanto las imágenes como las palabras, que son la materia prima con la que trabaja cada una de estas artes, las imágenes, por estar ahí, no quiere decir que sean para todos iguales, porque también las palabras pueden ser para todos iguales. Lo curioso, y es lo que creo que convierte en arte tanto a cine como a literatura, es la interpretación que se hace de esos códigos. Y en torno a esa interpretación, siempre el receptor tiene un papel muy importante en el arte. Entonces, en torno a esa interpretación, el cine, que gira en torno a la imagen, va a crear una serie de efectos, una serie de figuras retóricas, entre comillas, y la literatura otros diferentes. Entonces, con respecto a la pregunta, para ir cerrándola,
creo que cine y literatura no hablan idiomas distintos, sino que trabajan con códigos distintos para llegar al receptor. Muy bien. Y Julián, ¿hablan unos idiomas distintos? Yo creo que estamos casi todos de acuerdo en la línea argumental, ¿no? Sí, son medios distintos de emitir, de comunicar al receptor. Y de ahí la diferencia o las diferencias que puede haber entre el cine y la literatura, ¿no? En la literatura el lector participa mucho durante la lectura. Debe de imaginar a través de las palabras del escritor, debe de crear el mundo del escritor y crear los propios personajes. Su imaginación es un factor fundamental. Una imaginación que se encuentra más o menos limitada en función de los intereses del propio escritor. El escritor le dará más pautas o menos pautas, más caracteres o menos caracteres para crear ese mundo, y a partir de ellos el lector los creará. En cambio, en el cine ya está creado. En el cine es visual, como estamos hablando, ¿no? El espectador no es un cómplice tan extremo como en el caso de la literatura, ¿no? Y no podemos olvidar que en el caso del cine, el director, el guionista, no dejan de ser lectores, un lector más de la obra, y por tanto a partir de esos elementos que el escritor haya dado al lector, habrán creado ese mundo y esos personajes de una forma distinta que puede hacerlo cualquier otro lector, ¿no? De ahí la diferencia entre nosotros. Y bueno, la última pregunta, independientemente de las películas que habéis dicho en la primera, de que esté adaptado pues, lo mejor posible, ¿qué película basada en libro recomendaría, Julián? Pues yo recomendaría, por ejemplo, es una muy buena película, es una adaptación de una obra teatral. También en este caso participó el autor en la adaptación de la película, del guión para la película, y es La huella, la versión de 1972, dirigida por Mankiewicz, y el guionista creo que era Anthony Shaffer, que era el propio autor del libreto para la obra teatral. Es una muy buena película con unas interpretaciones excepcionales de Laurence Olivier y Michael Caine, que son los protagonistas de la obra, y es una película muy recomendable. Sensi, ¿cuál recomendaría? Bueno, yo he traído varias. Adelante. Porque con respecto a la primera pregunta, pues yo contesté muy escueta con Tristana, de Buñuel. Y por supuesto que la recomiendo por eso mismo, porque sobre todo si se ha leído el libro, por ver la distancia que hay entre una obra de arte y otra. En la misma línea, sin salirme de Galdós, pues recomendaría Tormento, de Pedro Lea. También está bastante bien, utiliza, como decía antes, unos códigos cinematográficos muy sugerentes, la cámara contrapicado en determinadas escenas en las que se cuestiona la superioridad de la mujer como dueña de la casa, y frente a que se ve rebajada por la nueva superioridad de la sirvienta. Luego también recomendaría Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Fue un libro que me gustó mucho leer, me divirtió muchísimo, y la película está bastante bien adaptada y cumple muy bien con esa magia y ese surrealismo que se puede leer en el libro. También recomendaría El nombre de la rosa, que ha citado ya Julián, y bueno, por decir alguna más, 12 años de esclavitud, de Salomon North, que bueno, la película es una adaptación brutal, es muy extensa, y
y refleja, hay unas tomas bastante explícitas y en las que se representa muy bien pues el calvario que Solomon tuvo que atravesar. Irene, ¿cuál la recomiendas? Yo también he traído varias. Bueno, no me leí yo el libro de estas películas, pero la verdad que me gustaron mucho y de algunas he descubierto investigando que estaban basadas en un libro, no lo sabía. Por ejemplo, una de que se estrenó no hace mucho, La chica danesa, que me gustó mucho esta película, pues iba de la primera persona transexual que se cambió de sexo. Y luego una que la acaban de estrenar y que me la están recomendando mi amiga porque han llorado mucho, Antes de ti. Luego La ladrona de libros, esa película también me gustó mucho, no me he leído el libro. Ciudades de papel de John Green, esa he visto la película y aunque vamos a de este autor que parece hace respecto a la de película esta de la estrella, no me acuerdo cómo se... Bajo la misma estrella, eso. Pues, aunque esa me pareció más ñoña, esta la verdad que me gustó muchísimo. Vamos, no la compararía con la otra. Y bueno, luego una que le recomendé en el último programa que hicimos es El cosmonauta, que está inspirada en un poemario. Supongo que habrá más películas que estén inspiradas en poemarios, pero yo la primera que conozco y me pareció muy curioso. El lado oscuro del corazón, por ejemplo, está basada en... Me lo apunto. En Mario Benedetti. Y bueno, pues nos queda por saber qué va a recomendarnos Carmen. Bueno, hay muchísimas películas basadas en libros que son muy buenas. Pues voy a recomendar algunos clásicos, La naranja mecánica, por ejemplo, sí, que yo al principio no sabía que estaba basada en un libro. O, por ejemplo, también Alguien voló sobre el nido del cuco, o Tom Sawyer, que a mí me encantaba cuando era pequeñita. Y luego, por recomendar una menos conocida, hay una película que se llama En la casa, es una película francesa y está basada en una obra de teatro que se llama El chico de la última fila, que además es española y está muy bien. Es una película, es una obra de arte. Muy bien. Muchas gracias por vuestras recomendaciones, pero vamos a saltar del cine al papel, a la literatura. Continuando con Carmen, vamos a las recomendaciones literarias. ¿Qué libro nos traes para recomendar? He traído un libro que leí hace poco que se llama La eternidad no está de más y el escritor se llama François Chen. Es un escritor chino, pero que vive en Francia. De hecho está en la Academia Francesa ahora mismo y se fue de China durante la Revolución Cultural, se fue huyendo a Francia y ahora mismo es un escritor que escribe en francés directamente. Y este libro pues es una historia de amor en la China tradicional, donde un joven conoce un día a una chica y desde ese momento piensa en ella toda su vida y luego cuando ya se hace mayor, después de haber pasado una larga y dura vida, vuelve a encontrarla. Y además de eso podemos ver a lo largo de la historia, por ejemplo, algo muy curioso que es el encuentro de los primeros cristianos en China y cómo es la reacción de los chinos de ver a un occidental, de escuchar otra lengua, de oírle hablar de un Dios que no conocen. La verdad, un gran libro. Muy bien. Irene, ¿qué libro nos recomienda? Bueno, he traído dos. Uno se titula El comité de la noche de Belén Gopegui. Me gustó mucho esa novela porque trata de un tema muy de actualidad y esta novela parte de una noticia de una oferta de una multinacional farmacéutica para comprar sangre a los parados que quisiesen. Y bueno, un tema, la verdad, muy de actualidad que solemos escuchar. No dones sangre porque con eso lo venden y a ti no te dan nada. Y bueno, aunque la novela sea ficción, está inspirada, digamos, como en este caso de corrupción, a donde puede llegar una trama
Y la verdad que, vamos, la forma en la que está escrita se hace muy ameno y a mí me gustó mucho ese libro, además que es un tema que también habla de las personas que viven en el paro, no sé, muy actual y me gustó mucho. Y el siguiente que recomiendo es Las leyes de la frontera, de Javier Cercas, que bueno, yo no sabía que hace muchos años en España hubo, hablando del cine, un género, digamos, del kinky. Salieron muchas películas, digamos, inspiradas en el personaje real del Vaquilla. Y esta novela, pues, está inspirada en ese personaje y está escrito en forma de entrevista, digamos, a un muchacho que era muy diferente de este kinky y se une a ese grupo, y aunque es muy extenso y a veces se hace pesadillo, pero la verdad que me gustó también bastante este libro. Muy bien. Sensi. Pues yo traigo un par de recomendaciones. La primera, Jazz, de Toni Morrison, un libro que acabo de descubrir y que me está gustando bastante porque cuenta una peculiar historia de amor entre un hombre y una mujer de raza negra, basada en los años 20. Y bueno, me gusta porque la historia es muy particular y porque, como he mencionado anteriormente al libro de Salomon North, me gusta mucho investigar en torno a la literatura negra. Pero la gran recomendación que traigo hoy es de un poeta cordobés que ha influido mucho en mi poesía, que es Javier Fernández, ganador del 23 Premio de Poesía Ciudad de Córdoba Ricardo Molina de este año, con su poemario Canal, un poemario sobrecogedor que cuenta, sin abandonar la poesía, por supuesto, cuenta la trágica historia de la muerte del hermano mayor del autor, que de niño, con tan solo 6 años, se ahoga en un canal de Córdoba. Y bueno, me gustaría empezar el primer poema para que vean los espectadores la fuerza que tiene este poemario y bueno, por lo que tanto me ha gustado. Dice así: mi hermano Miguel murió el 5 de marzo de 1975, 3 semanas antes de su 6º cumpleaños. Murió pasado el mediodía, era una mañana nublada y de mucho viento. Y finalmente, Julián, ¿qué libro nos recomienda ahora para el verano? Pues ahora para el verano y frente a tanta juventud, ¿no? Yo sigo siendo un clásico. Y a los jóvenes siempre les recomiendo el mismo libro. Quizás que diga algún título más, pero yo siempre recomiendo Los Tres Mosqueteros. Los Tres Mosqueteros es un libro clásico que es una buena lectura para los jóvenes y para los no tan jóvenes que no lo hayan leído aún, no se hayan acercado a él. Es un buen libro para el verano, un libro recomendable, un libro que trata de la amistad, trata de la lealtad, trata del honor y trata de la fuerza de la unidad del grupo. Una serie de principios que hoy, pese a la globalización y la intercomunicación entre los seres humanos, somos cada vez más individualistas, ¿no? A pesar de ello, ¿no? Y son unos principios que parecen denostados, que parecen olvidados, ¿no? Pero es un libro que también trata del amor. Pero es un amor, no un amor edulcorado, ¿no? Como mal nos ha acostumbrado este cine de Hollywood, ¿no? o Disney, ¿no? El propio Disney, ¿no? Es un amor profundo, es un amor sincero, es un amor puro, incondicional, que se torna imposible y que tiene un desenlace trágico. Pero pese a ello, sí es cierto que en Los Tres Mosqueteros, Dumas, y es curioso, trata el amor de forma distinta para cada uno de los 4 mosqueteros. Mientras que para Athos el amor es, no voy a decir indiferente, porque no sería la palabra exacta, pero sí sufre
una mala experiencia amorosa, y a partir de ahí no diré que sea indiferente, pero siente cierta apatía hacia el amor. Mientras que para Portos es un amor ruin, es un amor mezquino, es un amor interesado, es un amor materialista. Él quiere vivir bien, es un hombre que le gusta vivir bien, pero sin trabajar. Su objetivo es encontrar a aquella mujer que lo pueda mantener, ¿no? Por lo tanto, es un amor bastante mezquino. Para Aramis, el amor es un amor más lujurioso que pasional, aunque a veces pues, podría confundirse, ¿no?, entre la lujuria y la pasión. Pero, como decía, para D'Artagnan no. Para D'Artagnan el amor es un amor puro. Es un amor, como decía, es un amor puro, es un amor sincero, es el amor que prevalece sobre el resto de los personajes, sobre el resto de los amores, ¿no? Y es un amor que se vuelve imposible, o se torna imposible, y que culmina en tragedia, ¿no? Me recuerda ese tipo de amor un poco, volviendo a lo de antes, a Larra, ¿no?, que prácticamente también se ve sumergido en un amor bastante sincero, bastante profundo, bastante incondicional, pero que un amor es imposible. Él está casado, ella también, y termina de una forma trágica. Y a D'Artagnan pues le ocurre casi lo mismo, porque pese a ser el protagonista de los Tres Mosqueteros y de toda la trilogía de la trilogía de los mosqueteros, con 20 años después de Vizconde de Bragelonne, que son las continuaciones, ciertamente D'Artagnan no es protagonista por sus amores. D'Artagnan prácticamente no tiene conquistas importantes a lo largo de la trilogía. Él se enamora de Constance en el primer volumen, en los Tres Mosqueteros. Él se enamora de Constance, que está casada. Y prácticamente su amor es ciertos escaseos por intereses. Enamora a Milady por interés y haciéndose pasar por otro. Y se aprovecha también por interés de una de las criadas de Milady. En el resto de la trilogía, el amor de D'Artagnan es prácticamente inexistente, prácticamente por interés. Algún escalofrío amoroso también con alguna dueña de la pensión, pero poco más. Y eso aún siendo el protagonista, ¿no? Por eso digo que quizá el amor de D'Artagnan se impone frente al resto de los amores, a pesar de que Dumas pues trata el amor de forma distinta en función de cada uno de los personajes. Muy bien, pues nada, del amor francés de los Tres Mosqueteros vamos a pasar a un amor árabe, al de Elisa Cavani. Hacemos un nuevo descanso para escuchar Hud Bila Hudud, Amor sin límites, en la traducción, que es un poema del poeta sirio Nisar Cavani, un autor árabe muy influyente, falleció en 1928. Algunas de sus obras son Amada Mía, Dibujo con Palabras y Apuntes para el cuaderno de la derrota. La interpreta el cantante marroquí Yasin Harram. Amor sin límites. عند دخول القرن 21 وسوف أحبك عند دخول القرن 25 وسوف أحبك عند دخول القرن 29 وسوف أحبك حين تجف مياه البحر وتحترق الغابات. كنت أهم امرأة في تاريخي قبل رحيل العام. أنت الآن أهم امرأة بعد ولادة هذا العام. أنت امرأة لا أحسبها بالساعات وبالأيام. امرأة كانت تسكن جسدي قبل ملايين الأعوام. يا سيدتي لن يتوقف نهر الحب عن الجريان. يا سيدتي لن يتوقف نبض القلب عن الخفقان. حين يكون الحب كبيرا والمحب
هذا الحب لحزمة قش تأكلها النيران. لا تهتمي في إيقاع الوقت وأسماء السنوات، أنت امرأة تبقى امرأة في كل الأوقات. يكفي أن تعشقني امرأة مثلك حتى ترفع من أجلي، ترفع من أجل الرايات. سيدتي لن يتوقف نهر الحب عن الجريان، يا سيدتي لن يتوقف نبض القلب عن الخفقان. حين يكون الحب كبيرا والمحبوبة ثمرا، لن يتحول هذا الحب لحزمة قش تأكلها النيران. سوف أحبك عند دخول القرن 21، وسوف أحبك عند دخول القرن 25، وسوف أحبك عند دخول القرن 29، وسوف أحبك حين تجف مياه البحر وتحترق الغابات. Silencio, qué resplandor se abre paso a través de aquella ventana. Es el oriente y Julieta el sol. Surge esplendente sol y mata a la envidiosa luna, lánguida y pálida de sentimiento, porque tú, su doncella, la has aventajado en hermosura. No la sirvas, que es envidiosa. Su tocado de vestal es enfermizo y amarillento, y no son sino bufones los que lo usan. Deséchalo, es mi vida, es mi amor el que aparece. Habla, mas nada se escucha. Pero, ¿qué importa? Hablan sus ojos y les responderé. Soy demasiado atrevido. No es a mí a quien habla. Las más resplandecientes estrellas de todo el cielo, teniendo algún que hacer, ruegan a sus ojos que brillen en sus esferas hasta su retorno. ¿Y si los ojos de ella estuvieran en el firmamento y las estrellas en su rostro? El fulgor de sus mejillas avergonzaría a estos astros, como la luz del día a la de una lámpara. Sus ojos lanzarían desde la bóveda celestial unos rayos tan claros a través de la región etérea, que cantarían las aves creyendo llegada la aurora. Mirad, mirad cómo apoya en su mano la mejilla, oh, mirad cómo apoya en su mano la mejilla, oh, quien fuera guante de esa mano para poder tocar esa mejilla. Ay de mí. Habla, oh, habla otra vez, ángel resplandeciente, porque esta noche apareces tan esplendorosa sobre mi cabeza como un alado mensajero celeste ante los ojos estáticos y maravillados de los mortales, que se inclinan hacia atrás para verle, cuando él cabalga sobre las tardas, perezosas nubes y navega en el seno del aire. Oh Romeo, Romeo, ¿por qué eres tú Romeo? Niega a tu padre y rehúsa tu nombre. O si no quieres, júrame tan solo que me amas y dejaré yo de ser una Capuleto. ¿Continuaré oyéndola o le hablo ahora? Solo tu nombre es mi enemigo, porque tú eres tú mismo, seas o no un Montesco. ¿Qué es Montesco? No es ni mano, ni pie, ni brazo, ni rostro, ni parte alguna que pertenezca a un hombre. O sea otro nombre, que hay en un nombre. Lo que llamamos rosa exhalaría el mismo grato perfume con cualquier otra denominación. De igual modo, Romeo, aunque Romeo no se llamara,
conservaría sin este título las raras perfecciones que atesora. Romeo rechaza tu nombre, y a cambio de ese nombre, que no forma parte de ti, tómame a mí toda entera. Te tomo la palabra, llámame solo amor mío y seré nuevamente bautizado. Desde ahora mismo dejaré de ser Romeo. Poco más podríamos decir de una de las grandes tragedias de la literatura universal, Romeo y Julieta de Shakespeare, una obra imprescindible. Estamos en la parte final del programa, dedicado a las lecturas que trae mi compañero de mesa. Así que invito a Carmen Fuentes a que nos haga la primera. Manuel, traigo a Benedetti. Muy bien. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo. No quieras con desgana. No te salves ahora, ni nunca. No te salves. No te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicio. No te quedes sin labios. No te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre. No te juzgues sin tiempo. Pero, si pese a todo no puedes evitarlo, y congelas el júbilo, y quieres con desgana, y te salvas ahora, y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Creo que recordaba, Carmen, que la última vez que viniste terminamos el programa también leyendo tú Benedetti. Así sí, que, pero era un poema distinto. Muy bueno. Creo que era Desnuda y el Oscuro. Sí. Julián, ¿qué nos traes? Pues mis lecturas son de articulistas. Comienzo con unos fragmentos de un artículo titulado El escribir y el escritor, de Julián Marías, publicado en la tercera del ABC, en el 4 de mayo de 1960, y que es un extracto o un pasaje, en su conjunto es un pasaje de una obra del propio Julián Marías. Y estos fragmentos son los siguientes. La figura social de Ortega fue, tanto como la de filósofo y profesor, la de escritor. Desde luego fue la primera y quizás siempre la más relevante, porque Ortega era escritor, no simplemente un escritor, un intelectual que escribe. Son dos cosas bien distintas. El hombre que escribe ejecuta una actividad que no constituye ni siquiera parcialmente su personalidad. Quiero decir, ¿qué es lo que es aparte de escribir? Primero es lo que sea y luego escribe. La consecuencia es que en rigor no escribe desde sí mismo, sino a lo sumo desde lo que ha hecho, desde lo que sabe, etc. El escritor, en cambio, y aunque no sea solo escritor, no tiene una personalidad separable de esta condición. Se podría decir que solo es plenamente escribiendo. Esta operación se ejecuta en él desde su centro personal. El escritor está implicado en lo que escribe, quiero decir, en su escribir, no solo en lo escrito, opiniones, tesis, etc. Esa su presencia en la página da a esta un carácter personal e íntimo que le confiere su atractivo e intensidad, pero que al mismo tiempo es sentido por algunas sociedades como algo impúdico e inquietante. Es evidente que la condición de escritor en forma estricta y profesional solo puede asumirse normalmente por radical vocación. En algunas sociedades es posible que otros estímulos periféricos se atraigan hacia ello y hagan posible la existencia del falso escritor, que lo parece por estar bien dotado. En España nunca ha sido esto verosímil. Las razones para no ser escritor son tan fuertes que solo una vocación enérgica y cierta dosis de insensatez pueden contrariarlas. Esa vocación emerge de las más profundas raíces de la persona, de los estratos menos levantados, pero acaso más básicos aún que los que determinan la vocación intelectual. El escritor es siempre escritor, irremediablemente, movido por un impulso en que convergen su condición psicofísica y su programa vital. Si la expresión espíritu encarnado tiene un sentido plenamente comprensible, es en el escritor. Y por eso el estilo literario, la auténtica retórica, es la convergencia intrínseca de la letra con el espíritu. Es la letra que es espíritu. Y el siguiente es de Arturo Pérez Reverte, se publicó en el Semanal, todavía no se llamaba aquí el Semanal, en noviembre de 2007, se llama Fantasmas entre las páginas. No tengo ex libris y nunca quise tenerlo.
El exlibris, como saben ustedes, es una etiqueta o pegatina impresa que se adhiere a una de las guardas interiores de los libros de una biblioteca para identificar a su propietario. Soy de fulano de tal, suele decir la leyenda, o recoge algún lema, nunca estoy menos solo que cuando estoy solo, por ejemplo, que a menudo viene acompañado de una ilustración, motivo o escudo. Es costumbre bonita y antigua, y algunos exlibris son tan hermosos que hay quien los colecciona. Alguna vez un amigo artista se ofreció a hacerme uno, pero nunca acepté. Tengo mis ideas sobre la propiedad de los libros y bibliotecas, y están relacionadas con lo efímero del asunto. He visto muchos libros arder, biblioteca de Sarajevo incluida, y comprado demasiados libros viejos como para hacerme ilusiones al respecto. Si es cierto que todo en esta vida lo poseemos solo a título de depósito temporal, los libros son solo un recordatorio constante de esa evidencia. Creo que el pretender amarrarlos a la propia existencia, al tiempo limitado de que dispone cada uno de nosotros, es un esfuerzo inútil y triste. Quizás sea esa, la palabra tristeza, la que mejor define el asunto. Como comprador y poseedor contumaz de libros usados, cazador de ojo adiestrado y dedos polvorientos en librerías de viejo y anticuarios, nunca puedo evitar que, junto al placer feroz de dar con el libro que busco con la sorpresa inesperada, al goce de pasar las páginas de un viejo libro recién adquirido, lo acompaña una singular melancolía cuando reconozco las huellas, evidentes a veces, leves otras, de manos y vidas por las que ese libro pasó antes de entregarse a las mías. Como un hombre que, incluso contra su voluntad, detecte en la mujer a la que ama el eco de antiguos amantes, nunca puedo evitar, aunque me gustaría evitarlo, que el rastro de esas vidas anteriores llegue hasta mí en forma de huella en un margen, de mancha de tinta o de café, de esquina de página doblada, anotada o entonsa, de objeto que, abandonado a modo de marcador entre las hojas, señala una lectura interrumpida, quizá para siempre. Y en efecto, tristeza es la palabra. Melancolía absorta en las vidas anteriores a las que el libro que ahora tengo en las manos dio compañía, conocimiento, diversión, lucidez, felicidad, y de las que ya no queda más que ese rastro, unas veces obvio y otras apenas perceptible, un nombre escrito con tinta o la huella de una lágrima. Vidas lejanas a cuyos fantasmas me uniré cuando mis libros, si tienen la suerte de sobrevivir al azar y a los peligros de su frágil naturaleza, salgan de mis manos o de las de mis seres queridos para volver de nuevo a las librerías de viejo y anticuarios, para viajar a otras inteligencias y proseguir de ese modo su dilatado, mágico, extraordinario vagar. Por eso, como digo, no tengo exlibris, rindo culto a los fantasmas, pero no deseo ser uno de ellos. Las estirpes se acaban, los mundos se extinguen y tarde o temprano llega siempre el tiempo de los ropavejeros y los bárbaros. No quiero que mi nombre, mi lema, mi frágil vanidad de propietario sean causa de que, pasado el tiempo, alguien abra un libro polvoriento o chamuscado y descubra allí mi nombre como en la lápida de una tumba, donde, por cierto, tampoco deseo figurar. Jamás fui fulano de tal. Por eso, del mismo modo que conservo con celo ritual cualquier reliquia de anteriores propietarios, dejando allí donde la encuentro la hoja o el pétalo seco de flor, la carta doblada, el dibujo, la tarjeta postal, en lo que a mí se refiere procuro, como quien borra con cuidado las huellas de un asesinato, eliminar todo rastro. Por desgracia, alguno es indeleble, dedicatorias de amigos, subrayados y cosas así, pero el resto de evidencias procuro eliminarlas con implacable eficacia. Situándome con paranoia de asesino minucioso ante cada libro que abandono en un estante para cierto tiempo, tal vez para siempre, reviso ante sus páginas retirando cuanto allí dejé durante la lectura. Cartas, tarjetas de embarque, notas, facturas, tarjetas de visita. Sin embargo, cuando tras la última ojeada considero limpia la escena del crimen y estoy a punto de cerrar la puerta a la manera de un Rogelio Ackroyd dispuesto a enfrentarse al detective, no puedo evitar una sonrisa contrariada y cómplice. Sé que pese a mis esfuerzos, un buen rastreador, un lector adiestrado como Dios manda, cualquiera de los nuestros, como diría el buen y viejo abuelo Conrad, sabrá reconocer las pistas sutiles, una nota escrita a lápiz y borrada luego, una mancha de lluvia o agua salada, una marca de tinta, sangre o vida, la huella de mis manos. El eco de mi existencia anónima en esas páginas que amé y que me recuerdan. Muy bien, Julián, muchas gracias por un texto, la verdad que muy sugerente, vamos, muy bien traído. Sensi, ¿qué va a recomendarnos? Pues yo traigo un poemita de Javier Egea que se recoge en A pesar de su ojo, antología poética, y cuyo título de la antología se recoge en este poema. Para mí uno de los mejores de Javier Egea y de mucho, Noche canalla. Yo no sé si la quise, pero andaba conmigo. Me guiaba su risa por la ciudad tan gris. Ella tenía en su boca colinas de Ketama y el cielo de sus ojos me pintaba de añil.
Yo vi tantas estrellas como ella puso siempre en aquel cielo raso como un paño de tul. Ella llevaba el pelo como la Janis Joplin y los labios morados como el Parfait Amour. La he perdido en un bosque de jeringas brillantes por donde nos decían se llegaba al mar. Se fue sobre un caballo de hermosos ojos negros. Por más que yo me muera, no la podré olvidar. Bajo el cielo ceniza me conducen mis piernas. Esta noche no tengo ni esperanza ni amor. Solo queda el calor de mi pobre navaja. Hoy me he visto la cara de un retrato robot. A pesar de sus ojos he salido a la calle. A pesar de sus ojos me ha tocado vivir. En un barrio de muertos me trajeron al mundo. Esta noche canalla no respondo de mí. Irene. Traigo un poema de Joaquín Pérez Azaustre que se titula Duración. Adelante. Mis alas te las dejo, agítalas con fuerza, toma impulso. Yo prefiero quedarme entre los hombres, volver a hundir mis pies en tierra blanda. ¿Qué si hasta el misterio se derrumba? Me puedes encontrar detrás del árbol. ¿Quién ha dicho que el tiempo verdadero nos tiene que durar más que la vida? Volvemos a Carmen. ¿Qué nos trae ahora para una segunda lectura? Es un fragmento de un libro que se llama Las cartas chinas. Sí, tengo mucha... he leído mucha literatura china este año. Muy bien, muy bien. Para mí, el exilio es como una migración. La migración que nos encontramos en cada época de la historia humana y en cada ser vivo. Una migración necesaria y no muy dolorosa. A veces, en el esplendor del crepúsculo me pongo a contemplar el vuelo de las aves. Admiro a esos pájaros que viajan a través del espacio y del tiempo, construyendo sus nidos por todas partes para poder entonar sus cantos. Para irse, es necesario que ellos sepan deshacerse, sobre todo, de su origen. Ellos no consideran su nido como su propiedad ni como su razón de ser. Es por ello que no conocen la nostalgia ni sienten rencor hacia su nuevo país. En el fondo, ellos no tienen país, porque su corazón, simple, no conoce las fronteras y son felices. Ahora Julián, creo que nos trae un poema, ¿no? En esta segunda... Ahora traigo un poema de Mariano José de Larra, porque Larra pasó a la historia de la literatura como articulista, como escritor de artículos, pero también tuvo sus pinitos en la poesía, como en la novela y en el teatro. Y traigo en esta ocasión una letrilla que es forzoso que cada hombre, que resume muy bien o condensa muy bien lo que puede ser aquello a lo que tiene que enfrentarse el escritor de artículos, ¿no? Dice así: que es forzoso que cada hombre, por evitar confusión, tenga en este mundo un nombre, y se llame Juan Antón u otro nombre de Salaya, vaya. Más que cosa de importancia sea el llamarse así o asá y el tener la alcurnia rancia o hacia estos tiempos vecina y el ser Quirós o Vidal, eso es harina de otro costal. Que de puro enamorado con mujer pobre y bonita, un hombre pobre arrojado, sin temer el hambre maldita, locamente se nos case, pase. Mas que sude su trabajo le sirva para comprar cada día un arrendajo a su hermosa mesalina que le olvida por Pascual, eso es harina de otro costal. Que el ladrón que malamente mató a alguno sin clemencia, y el que calumnia al ausente muera en la horca por sentencia, y al que vive de lo ajeno, bueno. Pero que por solo idea y pensar yo así o asá, ahorcado también me vea, como el otro que asesina sin yo hacer a nadie mal, eso es harina de otro costal. Sensi, y ahora que nos trae otro poeta, ¿no? Sí. Ahora, bueno, otro poeta, pero que ya hemos leído hoy, a Jaime Gil de Biedma. Muy buena lección. Traigo apología y petición. ¿Y qué decir de nuestra madre España? Este país de todos los demonios en donde el mal gobierno, la pobreza, no son, sin más, pobreza y mal gobierno, sino un estado místico del hombre, la solución final de nuestra historia. De todas las historias de la historia, sin duda la más triste es la de España, porque termina mal, como si el hombre,
harto ya de luchar con sus demonios, decidiese encargarles el gobierno y la administración de su pobreza. Nuestra famosa y memorial pobreza, cuyo origen se pierde en las historias que dicen que no es culpa del gobierno, sino terrible maldición de España, triste precio pagado a los demonios con hambre y con trabajo de sus hombres. A menudo he pensado en esos hombres, a menudo he pensado en la pobreza de este país de todos los demonios, y a menudo he pensado en otra historia, distinta y menos simple, en otra España, en donde sí que importa un mal gobierno. Quiero creer que nuestro mal gobierno es un vulgar negocio de los hombres y no una metafísica, que España debe y puede salir de la pobreza, que es tiempo aún para cambiar su historia antes que se la lleven los demonios, porque quiero creer que no hay demonios. Son hombres los que pagan al gobierno, los empresarios de la falsa historia. Son hombres quienes han vendido al hombre, los que le han convertido a la pobreza y secuestrado la salud de España. Pido que España expulse a esos demonios, que la pobreza suba hasta el gobierno, que sea el hombre el dueño de su historia. Finalmente, Irene, ¿con qué vamos a cerrar esta lectura? Pues he traído El Quijote, pero una adaptación de Andrés Trapielo. Defiéndete, desdichada criatura, o entrégame por las buenas lo que con tanta razón se me debe. El barbero, que tan sin pensarlo ni temerlo vio venir aquel fantasma sobre sí, no tuvo otro remedio para poder guardarse del golpe de la lanza que dejarse caer del asno abajo, y apenas hubo tocado el suelo, cuando se levantó más ligero que un gamo y comenzó a correr por aquel llano que no le habría alcanzado el viento. Se dejó la bacía en el suelo, con la cual se contentó Don Quijote, y dijo que el pagano había andado fino, y que había imitado al castor, que, viéndose acosado por los cazadores, se corta y arranca con los dientes sus turmas, tan preciadas por los boticarios, por las que se sabe instintivamente que es perseguido. Mandó a Sancho calzase el yelmo, y éste, tomándole las manos, dijo: «Por Dios que la bacía es buena, y tan seguro estoy de que vale un maravedí como de que puede valer un real de a 8. Y dándosela a su amo, se la puso al punto en la cabeza, girándola a un lado y a otro, buscándole el encaje, y como no se lo hallaba, dijo: «Sin duda que el pagano que se forjó antes a medida esta famosa celada debía de tener grandísima cabeza, y lo peor de ello es que le falta la mitad». Cuando Sancho oyó llamar celada a la bacía, no pudo contener la risa, pero se le vino a las mientes la cólera de su amo y cayó en la mitad de ella. «¿De qué te ríes, Sancho?». «Me río de considerar la gran cabeza que tenía el pagano dueño de este yelmo, que no parece sino una pintiparada bacía de barbero». Muy bien. Siempre el Quijote es necesario y fantástico. Pues vamos a terminar el programa, y como viene siendo habitual, con un poema de Rosendo Hernández Triano. Para tu angustia tengo azuladas bahías de aguas claras, árboles de la tarde extendiendo sus ramas, violentos campanarios de alegría. Y por si decidieras quedarte para siempre, la caja del asombro donde habito y el brote del prodigio en este verso. Por eso mismo, porque se queden con nosotros para el próximo programa, pues siempre le tendremos un verso, para que luego digan, como hemos leído al principio, que no hace falta la poesía. Hasta el próximo programa. La voz a ti de vida, cita mensual con la literatura joven, de la mano de la Asociación Naufragio. Dirige y presenta Manuel Guerrero, colabora Radio Atalaya de Cabra.